En Proverbios 31, versículos 10 al 31, y quisiéramos comenzar por ahí. ¿Verdad? Cuando dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Realmente, cuando yo pienso en eso de quién hallará esa mujer virtuosa, me recuerda ese pasaje que está en Santiago, que dice que todo don y toda buena dádiva proviene de Dios, proviene del Padre de las luces, en quien no hay sombra ni mudanza, no hay cambio, Él nunca cambia, Él es constante. Y todo lo bueno que pueda haber de nosotros proviene de Dios. Y lo mismo ocurre aquí, esa mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y hace una descripción, este pasaje, de cómo es esa mujer virtuosa. Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Estamos hablando aquí de un valor incalculable. Estamos hablando también de que esa mujer virtuosa, su marido confía en ella. Qué bendición de que el marido puede confiar en esa mujer por su carácter, su virtuosismo, todo lo que comprende ese incalculable valor de la mujer. Y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, aunque esté enferma, aunque esté sana, aunque tenga energía, aunque esté cansada, siempre le da a ella bien y no el mal. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su plan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Estamos hablando de los quehaceres, de las cosas, de la creatividad, de venderle un hielo a un esquimal, si fue por decir así, de hacer lo que sea para que la casa opere. Y dice, y aún se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta la viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Está hablando de esa mujer que no solamente se ocupa de la confección de los alimentos, ¿verdad? De cocinar, ¿verdad? Por decir así, pero también tiene que ver con aquello que tiene que ver con la mayordomía, administración. Y luego dice que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Está hablando de que esa mujer virtuosa está constantemente pensando cómo puedo hacer las cosas más efectivas con mi familia. Mi familia es mi nido. Mi familia, mis hijos, mi marido, ese es el nido, ese es el círculo mío. A eso es que estoy invirtiendo mi tiempo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pero dice, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Está hablando de su espíritu generoso. Está hablando de que esa mujer virtuosa no solamente está en la casa proveyendo para su familia, en su nido, proveyendo de alimento, vistiendo a sus hijos, maquinando la operación efectiva, pero también sacando para ejercitar generosidad. ¿Usted puede identificar a alguien así? En el día de hoy estamos, y este es el tema de hoy, mujer virtuosa, madre virtuosa, es el título de hoy.
Mujer virtuosa, madre virtuosa. Y sigue así. Versículo 21, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se ocupa, ella está preparando para cuando llegue el invierno, ¿verdad? En cierta época, hoy día pues con la modernidad pues tenemos calefacción en nuestras casas y demás, y nos ponemos un abrigo y seguimos adelante. Pero en tiempos de antaño, la mamá estaba tejiendo abrigo para el invierno, preparándose para el invierno. Ella hace tapices de lino fino y púrpura de sus vestidos. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ella le da gloria a su marido por quien ella es. Su marido se siente orgulloso de la esposa que tiene. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura. Se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Yo no sé ustedes, pero yo tengo una esposa, que es la única esposa que yo tengo, dicho sea de paso, que cuando abre su boca es con voz de sabiduría. Esa voz suave, pero con mucha sabiduría. Esa es la mujer virtuosa. Esa es la madre virtuosa. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Los hijos la llaman bienaventurada, a la mujer virtuosa, madre virtuosa. Bendito el Señor. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová. Y aquí está la clave. Todos esos atributos de la mujer virtuosa son posibles porque en ella hay temor de Jehová. Dadle del fruto de sus manos y alábenlas en las puertas sus hechos. Es esa mujer que todo lo que ella hace, porque su temor es en Jehová, todo lo que ella hace la describe como mujer virtuosa y madre virtuosa. Mujer virtuosa, madre virtuosa. Bendito el Señor. En esta tarde queremos considerar 4 ejemplos, 2 de ellos en el Antiguo Testamento y 2 de ellos en el Nuevo Testamento, de madres, mujeres virtuosas, madres virtuosas. Y en esos atributos, que Dios nos hable en esta tarde a cada uno de nosotros, porque celebramos el Día de las Madres, estamos rindiendo un homenaje a las madres, pero Dios nos quiere hablar a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, pero en realidad la palabra nos habla también de estas mujeres, de muchas mujeres que están en las Escrituras. De estas 4 en particular queremos enfatizar en esta ocasión, que son mujer virtuosa, madre virtuosa. La primera es aquella que clama al Señor por un hijo. Y lo encontramos, si me acompañan, en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y se trata de Ana, la mamá de Samuel. Y dijo, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y eso a mí me habla, recordemos que en esa época Ana no podía concebir hijos, y en esa época una mujer que no podía concebir hijos era mal vista. En realidad era vista como una persona inferior. Y su corazón estaba deseando tener un hijo.
y hasta ese momento Dios no le había concedido. Así que ella clamó al Señor por un hijo. Y vemos aquí que ella no solamente clamó al Señor por un hijo por el mero hecho de quedar bien con la sociedad, para que ella no sea mal vista, no sea puesta por inferior a las demás mujeres que sí podían tener hijos. No se trataba de eso. Se trataba de lo segundo. Se trataba de lo que yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza, que eso era un tipo de consagración, nazareo. No pasará navaja por su cabeza, consagración y dedicación al Señor. Y cuando tú oras al Señor de esa manera, clamándole al Señor y dedicándole al Señor, el Señor se acuerda de tu oración y el Señor escucha. Y fíjense lo que ocurrió, versículo 19, y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Adoraron delante de Jehová. O sea, no se trata de una oración para pedir el favor de Dios y luego que Dios me complace, pues ya me olvido de Él, sino que es un acto de adoración. Y adoraron delante de Jehová, volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y dice que Jehová se acordó de ella. Gloria al Señor. Jehová se acordó de ella. Y luego en el versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová, Dios se acordó de su clamor. Estamos hablando aquí primeramente de esa mujer que clama a Dios, esa mujer virtuosa, esa madre virtuosa, que en fe ella clamó al Señor sabiendo que Dios es aquel que suple todas las necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Aquel, cuando nosotros oramos al Señor poniendo a Dios, poniendo la gloria de Dios, poniendo la supremacía de Dios por encima y primordialmente sobre todas las cosas, Dios bendice, Dios honra. Y fíjense, Dios se acordó de su clamor. Y aquí vemos un testimonio de la fidelidad del Señor. De la fidelidad del Señor. Dios se acordó de Ana, la mujer que ora por su hijo. La segunda mujer virtuosa, madre virtuosa, es aquella que le confió la vida de su hijo al Señor. Yo no sé ustedes, madres, pero yo conozco a mi mujer como madre y está el instinto maternal de protección. Está el instinto maternal. ¿Cuánto tiempo tiene esa criatura? 2 meses. Wow, Dios la bendiga. Dios le bendiga. Pero es la primera, el primero, Samuel. ¿Samuel? Es un niño. Elijah. Muy bien. Y yo me imagino que el instinto maternal está de protección, ¿verdad? Porque le quiere, pero cuando empieza a llorar por la noche, enseguida te levantas por la noche porque está esa cosa de qué le estará pasando. Y esta mujer de quien voy a hacer referencia no es una excepción. Lo vamos a ver en Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y vamos a ver, básicamente no vamos a leer todos esos 10 versículos, pero se trata de la madre de Moisés. Resulta que el pueblo hebreo había crecido en números, en grande manera, en Egipto, cuando estaban exiliados en Egipto. Y el faraón, este faraón que estaba presente, pues emitió una orden, le había añadido la carga
los había hecho esclavos y había emitido una orden de que cualquier hijo hebreo que naciera iba a ser matado. Así que esta mujer concibió de la tribu de Leví, dio a luz un hijo y lo tenía escondido por 3 meses. Pero al cabo de los 3 meses ya el niño había crecido lo suficiente, ya lloraba con más fuerza y no lo pudieron ocultar por más tiempo. Así que versículo 3 dice, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Calafatear significa proteger, cubrir, sellar esa arquilla de juncos o de paja, ¿verdad? Y calafatearla con brea, con asfalto y brea, es como cubrirla, sellarla para que no entre agua dentro de la canasta. Y ahí colocaron al niño y lo puso a la orilla del río. Y yo me puedo imaginar a esa mujer, la tristeza tan amarga que ella sintió en dejar su hijito, a quien por 3 meses ya tenía, protegiéndolo, cuidándolo, ocultándolo de cualquier egipcio y sobre todo del faraón. Y resulta que lo pone en esa canasta, flotando, y de repente nada más y nada menos que la hija del faraón recoge esa canasta. Y cuando lo abrió, vio al niño, y aquí, versículo 6, que el niño lloraba. Y dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Y entonces, la hija del faraón lo crió, la mujer la tomó al niño. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, y lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vemos aquí varias cosas. Vemos aquí la protección del Señor sobre la vida de Moisés, de acuerdo al plan que Dios tenía para ese pueblo, ¿verdad? De ser liberado, el plan que Dios tenía para que recibiese la ley. Pero al mismo tiempo vemos a esa madre que le confió su vida al Señor. Le confió la vida de ese niño al Señor. Vemos esa mujer virtuosa, esa madre virtuosa, la primera que ora por su hijo, clama al Señor por su hijo, y la segunda que confía la vida de su hijo al Señor. Pero vemos el tercer ejemplo en Primera de Timoteo. Antes que eso, en Hechos de los Apóstoles. Dice, después, estamos hablando de Pablo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí que había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, vemos ahí primeramente que Timoteo, había un joven que se llamaba Timoteo, que su madre era hebrea, pero era creyente, era judía, pero creyente, su padre era griego. Y todos daban testimonios acerca de Timoteo. Pero en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo va más allá en la vida, en esa carta que le escribe, en esa carta personal que le escribe a Timoteo, y dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y aquí viene la parte clave, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo está reconociendo que la fe fingida
la fe del autor y consumador de la fe la cual Timoteo estaba expresando y de la cual Timoteo estaba dando testimonio, y que, como leíamos en Hechos, todos daban testimonio acerca de ese joven. Eso fue una fe que le había sido instruida porque su madre y su abuela le instruyeron desde que era niño. Estamos hablando, la tercera característica aquí de esa mujer virtuosa, madre virtuosa, es la mujer virtuosa, madre virtuosa, que instruye a su hijo en la fe. Dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. Es esa herencia espiritual que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Pero ¿por qué específicamente la madre? ¿Porque el padre está pintado a la pared? No, en lo absoluto. Porque la madre, en esos años de formación del niño, la madre es quien está directamente, pasa más horas, más tiempo con ese niño, con ese joven, formando, instruyendo, dando valores. Y para que una madre judía creyente le instruyera a su hijo en la fe, la fe de Cristo Jesús se ha tenido que arraigar bien fuertemente en su vida. Y la pregunta que yo quiero hacerte en esta hora, mujer virtuosa, madre virtuosa, es: ¿cuán arraigado está la fe de Cristo Jesús en tu vida que tú puedes instruirla y llevarla a cabo, y transferirla a tu hijo o a tu hija, a tus niños, como madre? No solamente eso, sino que Pablo, aún más adelante, 2 Timoteo 3, le dice a Timoteo que desde tu niñez has sabido las Escrituras. O sea, la madre Eunice y la abuela Loida le enseñaron a Timoteo las Escrituras. Les instruyeron en las Sagradas Escrituras. No en balde, el apóstol Pablo en 1 Corintios 16 le dice a los corintios: si llega algún joven que se llama Timoteo, recíbanlo, porque él hace la obra del Señor como yo la he estado llevando a cabo. O sea, el apóstol Pablo está reconociendo el llamado en la vida de Timoteo, está reconociendo la persona de Cristo en Timoteo, ¿verdad? Todo eso fue algo que ha sido inculcado del niño. Y eso es nuestra responsabilidad, instruir a nuestros hijos. Mujer virtuosa, madre virtuosa, te quiero poner carga en esta hora, un desafío en esta hora. No importa en qué etapa de tu vida estén tus hijos, no importa en qué etapa de tu vida esté tu maternidad, ya sea que tus hijos sean adultos. Por ejemplo, yo les puedo decir, mis hijos, yo tengo un hijo ya adulto en la universidad. El más chiquito mío se me gradúa ahora de high school y va a la universidad también. Así que oficialmente en el mes de agosto mi esposa y yo vamos a tener el nido vacío. Pero aún en esa etapa de la vida, yo les puedo decir a manera de testimonio, de que mi mujer le inculcó a mis hijos. Ella tuvo mucho que ver en la vida de mis hijos, porque yo trabajaba mucho. Yo a veces trabajaba muchas horas, y a veces yo salía bien temprano en la mañana y llegaba y ya ellos estaban durmiendo. Y hay temporadas en nuestras vidas que cosas así ocurren, ¿verdad? Pero mi esposa, ella estuvo ahí con mis hijos, sobre todo en esa etapa. Mujer virtuosa, madre virtuosa. Y gracias al Señor por la misericordia. Gracias al Señor porque aún en esa palabra de sabiduría que leíamos en Proverbios, ¿verdad? Acerca de la mujer virtuosa, madre virtuosa, mi esposa, ella me hablaba con voz, con sabiduría acerca de, oye, si puedes pasar más tiempo con los muchachos, ese tipo de cosas. Palabras de sabiduría. Muy importante, muy importante.
no echemos a menos el valor de nuestras madres. Y sobre todo esa madre que teme al Señor. Esa madre que teme al Señor. Eso pasó con Timoteo. Y el último ejemplo que les quiero traer es un ejemplo de humildad y dependencia del Señor. Repasando un poco, el primer ejemplo es aquella madre virtuosa, mujer virtuosa, madre virtuosa que ora por su hijo, clama al Señor por un hijo y lo dedica al Señor. La segunda es aquella que protege en un acto de protección maternal, ella le confía la vida de su hijo al Señor. La tercera es aquella madre que le instruye a su hijo en la fe. Y aquí la cuarta, aquella que es humilde y continuamente depende del Señor. Aquella mujer en el Evangelio según San Lucas que habla que fue favorecida por Dios, que halló gracia delante de Dios. Aquella mujer que fue escogida por Dios para dar a luz un hijo, y ese hijo fue concebido en su vientre, y llamará su nombre Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 32. Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Esa mujer, María, favorecida por Dios, María, la vasija que Dios, la sierva que Dios utilizó para dar a luz a Jesús, el Salvador, para dar a luz a Jesús y cumplir el propósito de Dios, el pacto de redentor de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo, pero que fue cumplido, ejecutado en Cristo Jesús. Y aún estando en el pesebre como un bebé, Él vivió las condiciones más infrahumanas, porque que cualquier bebé pueda vivir, porque desde el principio Él estaba destinado a morir. Y en la cruz ejecutar el plan redentor para nuestras vidas. Así que el llamado de María fue un llamado de gran envergadura. Pero aún más, concebida por el Espíritu Santo y cubierta con la sombra del Altísimo. Y fíjense la respuesta de María, versículo 38. La respuesta de María ante ese llamado. Ustedes se imaginan una joven que posiblemente tendrá unos 17, 18 años. Ustedes se imaginan una joven que de repente se encuentra en una situación con un ángel, se le aparezca y le diga, tú vas a concebir en tu vientre un hijo. Y yo no he conocido varón, yo soy virgen. Pero sin embargo dice, he aquí la sierva del Señor. Ella reconoció, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y María creyó. María en obediencia, hágase según tu palabra. He aquí tu sierva. Ella se reconoció como sierva. Y ella creyó y enseguida fue a donde su pariente Elizabeth. Y entonces en medio de todo eso, ella adoró al Señor, exaltando la grandeza de Dios, deleitándose en Dios, alabando las obras de Dios, adorando la santidad de Dios, reconociendo que el mismo Dios que le estaba llamando en ese momento era el mismo Dios que había hecho todos los milagros con Israel en sacarlos de Egipto y todos los milagros y que los profetas, el mismo Dios que hablaba a través de los profetas anteriormente. Ese era el mismo Dios que estaba ahí llamándola, y que el hijo que estaba ya en su vientre era el que iba a cumplir el plan redentor. Ella creyó. Elizabeth le dijo, bienaventurada la que cree. Y fíjense
en Lucas del 46, capítulo 1 del 46 al 55, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso santo es su nombre. Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas en su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Estamos hablando de esa mujer que una vez llamada, humilde, se halla dependiente del Señor y reconoce y cree en aquel que la llamó. Mujer virtuosa, madre virtuosa. En este mensaje que queremos dejarle a ti, mamá, en el Día de las Madres, pero a ti, papá, o a ti que todavía no eres ni mamá ni papá, queremos dejarte esta consideración: que la oración sin cesar por tus hijos sea el sostén y fundamento para sus vidas. Ora por tus hijos, dedícaselo al Señor, conságralo al Señor. Y con eso viene la acción. Que tu instinto sacrificial y maternal sea en descanso y en la confianza de que la vida de tus hijos está al cuidado del Señor. En ese sacrificio, en ese instinto maternal, confía en la soberanía de Dios para cuidar de tus hijos. Tercero, que la herencia en Cristo Jesús se la puedas impartir a tus hijos, siendo tú misma modelo de carácter y fervor en el Señor. Que la vida de Cristo que tus hijos sean impactados por la vida de Cristo, por el carácter. Que cuando tus hijos sean adultos, tus hijos puedan admirarte, defenderte, protegerte en todo momento. Cuarto, que en todos puedas reconocer humildemente tu condición de sierva y adorar al Señor en todo tiempo, creyéndole a Él. Mujer virtuosa, madre virtuosa. Mujer virtuosa, madre virtuosa, madre de hijos naturales, hijos adoptivos o hijos espirituales, aquellos que tú estás llevando al Señor. Que la herencia espiritual en Cristo Jesús sea evidente en tus hijos y que ellos, tus hijos, se levanten y te llamen bienaventurada y que tu marido te alabe. Cuando dice te alabe, no estamos hablando de postración, no estamos hablando de la alabanza, esa alabanza que le pertenece solamente al Señor. Estamos hablando de reconocimiento por tus atributos que no son tuyos, que vienen del Señor. Mujer virtuosa, madre virtuosa, que la vida de Cristo sea en ti.